Informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Información a todo riesgo, que como todos los viernes, esta vez a partir de las 4 de la tarde, está con todos ustedes para llevarle información referida a este importante campo del conocimiento, como es la gestión integral de riesgos de desastres. Y este es nuestro programa número 13. No vamos a ser cabalistas, pero esperamos que todo salga de lo mejor. Y bueno, decirles que como siempre vamos a estar con todos ustedes en los controles, en la parte técnica, Andrés Pluscar. Por acá trabajando con todos ustedes también en la parte de producción y conducción, la licenciada Nilsa Gulfo, en el CNP 7779, y quien les habla Delfo Solarte con el CNP 8965. Todos vamos a trabajar coordinados por Enrique Torres, a quien por supuesto lleva las riendas de Éxitos 100.9. Hoy vamos a tener un programa bien variado, esperamos les guste, un programa que va a abordar mucha información caliente y puntual. Y bueno, ya vamos dentro de unos minutos a decirle quién va a ser también nuestro invitado con el que vamos a desarrollar los temas principales. Antes hay que recordar que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo que nos da el Centro para la Investigación en Gestión Integral de Riesgo, el CIGIR, y la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Ambas instituciones hacen posible que Información a todo riesgo salga al aire todos los viernes. Recuerden, de 4 a 5, nuestro nuevo horario, ya lo habíamos inaugurado la semana pasada. Y bueno, entiendo que todavía debe haber algunas personas que se han preguntado qué ha pasado con el programa porque sintonizaban a las 2, pero es de 4 a 5, siempre por Éxito 100.9. Algunos comentarios muy breves antes de dar paso a nuestro programa, a nuestra entrevista. Primero decirles que hay algo bien llamativo, Nilsa, con respecto a nuestro espacio escrito. Recuerda, el programa sale al aire acá en Éxitos, pero los lunes nos pueden leer en las páginas del Diario de los Andes. El producto, un resumen de lo que aquí se conversa, sale publicada en la página Información a todo riesgo, versión impresa. Pues les digo que el servicio de alertas de noticias de Google ya está incluyendo las notas publicadas en la página de Información a todo riesgo que aparece los lunes en el Diario de los Andes. El servicio de alertas en la categoría, si ustedes colocan gestión de riesgo de desastre, permite tener a la mano un inventario de notas sobre el tema que son enviadas directamente al correo del usuario, y en este caso ya están apareciendo notas referidas de Información a todo riesgo, cosa que, ¿verdad?, es como para alegrarse, Nilsa. Sí, bueno, también aprovechando después de 10 minutos, ¿verdad, Andrés? Bienvenido, por supuesto, a este programa a todo riesgo, esperando que este programa pues cumpla con las expectativas. Sabemos que va a ser así porque tenemos un invitado de verdad que vamos a tratarle de sacar el provecho posible. Pues sí, precisamente haciendo un segundo comentario, hay que hablar de la ley que firmó el presidente de la República el pasado 18 de enero, Adelfo, y que tiene que ver con la ley de refugio. Un poco polémica ha sido, pero bueno, es una ley que está establecida para atender las futuras emergencias. Y hablamos que el presidente venezolano Hugo Chávez firmó el 18 de enero una ley de refugios con el propósito de organizar una infraestructura a escala nacional que pueda atender a víctimas de futuros desastres naturales y de otro tipo. El presidente explicó que esta ley fue decretada al amparo de los poderes legislativos especiales que le concedió la anterior Asamblea Nacional para enfrentar los daños ocasionados por las torrenciales lluvias caídas en todo el país a finales del año pasado. El presidente también indicó que la ley regulará la construcción, habilitación, acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de todos los refugios que nacionalmente están establecidos a fin de proteger a la población afectada. Sí, polémica por lo demás, pero
ya habrá tiempo de analizar la visión que tiene el Ejecutivo Nacional de este tema, que como comprenderán está directamente vinculada a la gestión de riesgo. Bueno, ya ahora sí va a estar siendo el tiempo de dar paso a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, hoy tenemos como invitado a este programa al geógrafo Carlos Ferrer Oropesa. El profesor Carlos es geógrafo graduado en la Universidad de los Andes. Hizo también un posgrado en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo el título de magíster en Ciencias Geológicas. Es un amplio conocedor y además experto en temas geográficos, geológicos y geomorfológicos. Actualmente es profesor titular de la Universidad de los Andes de la Facultad de Ciencias Forestales. Además es director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. También fue parte de los profesionales que hicieron posible la Escuela de Geología. Además también ha sido coordinador de importantes proyectos tanto del sector público como privado. Ha recibido más de 12 importantes premios, tanto nacionales e internacionales, además de reconocimientos y distinciones por su labor académica. También hay que acotar, Adelfo, que es autor de una extensa cantidad de artículos especializados en el área de geomorfología y evaluación de amenazas naturales. Así que te podrás imaginar la cantidad de experiencia que tenemos aquí, la cantidad de información que podemos extraer del profesor Oropesa. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Sí, bienvenido, profesor, y como lo dice Nilsa, pues sus credenciales nos permiten hacerle preguntas como la siguiente, aprovechando primero. Vamos a aclararle primero a los radioyentes que vamos a dividir el programa en dos partes. En esta primera, brevemente vamos a aprovechar la presencia del profesor y de sus conocimientos para que nos haga una breve lectura de lo que ha ocurrido en el país a propósito de las intensas lluvias que han caído en los últimos meses y que ya se han ido aplacando un poco. Y luego vamos, en los próximos dos segmentos, vamos a ver qué nos dice el profesor en tanto coordinador accidental de la comisión que se está creando en la universidad o que ya se está conformando para atender el tema de las amenazas o más bien de la gestión de riesgos. Entonces, profesor, primeramente vamos a preguntarle, hemos escuchado en este programa a especialistas que han dicho que estas lluvias han sido excepcionales y que no se conocía de tan intensas lluvias, por lo menos en las últimas 4 décadas. Con respecto a los efectos prácticos de estas lluvias, profesor Ferrer, ¿qué nos puede usted decir? ¿También se puede decir que sus resultados han sido igualmente excepcionales? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por esas generosas palabras que ustedes me han endilgado en el transcurso de la tarde. Y antes de contestar específicamente tu pregunta, me gustaría recalcar algo, ¿no? Es felicitar al Centro de Gestión de Riesgo, porque este tipo de programas que no obedecen a la respuesta inmediata porque la naturaleza no se está moviendo, está gruñendo y nos está echando susto, sino que es una programación que se está orientada fundamentalmente a un aspecto que nosotros tenemos que necesariamente darle mucha importancia, que es inculcar en el pueblo, en la ciudadanía, algo que se dice con mucha facilidad, pero que es difícil obtener, que se llama la prevención, la formación de cultura ante el riesgo. Que la gente sepa en qué condiciones está viviendo, cuáles son las características de su entorno, y que es un punto que yo generalmente con mis estudiantes, yo siempre insisto mucho. Incluso le digo a mis estudiantes, si las pocas o medianas o muchas cosas que yo les enseño, les pueda servir a ustedes para ubicar un buen sitio donde vivir, para preservar su inversión o incluso para salvar la vida, yo puedo decir que como profesor me considero completamente satisfecho. Yo trabajo generalmente, ya que yendo directamente a tu pregunta muy concreta, que por cierto, este tipo de eventos naturales que están relacionados íntimamente con las precipitaciones, y no olvidemos que después vamos a darle un pequeño espacio para que hablemos de la parte sísmica, que la parte sísmica para nosotros es otro de los temas de muchísima preocupación, se repiten con el tiempo. Eso es lo que nosotros los especialistas llaman periodos de retorno, es decir, cada cierto periodo, este tipo de tempestades, mayor volumen, menor volumen, recuerden ustedes, muy cercano a lo que sucedió la tormenta del año 2005 que afectó ciertos sectores en la cuenca del río Mocotí. Así es. Y lo interesante también para que incitamos un poquito en lo que es la parte caótica del sistema, lo difícil que es pronosticar cuando se refieren a cosas, tanto la parte sísmica como la parte meteorológica, climatológica e hidrológica.
esas lluvias ocurrieron en una época que normalmente nadie esperaba que lloviera. Y eso, y hemos determinado que esa periodicidad de esas lluvias, vamos a decir anormales, excepcionales, podemos utilizar cualquier nombre, cayeron cuando menos esperaba. Da la impresión que se repiten cada 60 años, para pensar un poquito en lo que son esos periodos de... También recordando un poquito, a mí no me gusta poner mucho énfasis en el concepto de cambio climático. Yo prefiero hablar más bien de oscilaciones climáticas, porque si nosotros vemos un poquito la historia geológica de la Tierra, esas oscilaciones climáticas han sido mucho más frecuentes de lo que la gente se imagina. Contestando directamente tu pregunta, mira, los efectos de las lluvias estas que nos han puesto a pegar carreras, y a recordar cantidades de cosas que ya la habíamos planteado con cierto tiempo. Mira, como yo básicamente analizo son los efectos, yo no soy especialista en la parte de meteorología, para eso tú estuviste invitado. No, yo analizo fundamentalmente el impacto, los efectos de esas lluvias en el medio ambiente. Mira, en relación a las lluvias que ocurrieron ahora en diciembre, yo separaría dos efectos. Fíjense que una cosa fue lo que sucedió en el sector de Barlovento, en el estado Miranda, lo que sucedió en el estado Falcón, lo que sucedió en el sur del lago de Maracaibo. Y otra cosa diferente que quizás no nos afectó con tanta intensidad a nosotros en la parte central de los Andes venezolanos, hay un comportamiento diferente. Entonces fíjense, sur del lago Maracaibo, Falcón, Miranda, los ríos se desbordaron. ¿Qué significa que un río se desborde? Aumenta el caudal por exceso de precipitación, pero da tiempo para lanzar una alerta temprana y la gente pueda por lo menos salvar su vida. ¿Qué sucede en las zonas montañosas, tal como el sitio que nosotros vivimos? Esa concentración de humedad, esa absorción de esa humedad en los suelos, en el material rocoso, genera una serie de procesos que se producen de una manera violenta. Y esa es la gran diferencia que yo haría entre esos dos impactos. Entonces nosotros deberíamos, desde mi punto de vista, prestarle mucho más atención a las condiciones montañosas que incluso a las condiciones en ese sector que acabamos de mencionar. Sí, Nisa, vamos, y profesor Carlos Freire, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar sobre este tema, viendo lo interesante que ha sido esta introducción. Y bueno, cuando regresemos, pues no solamente vamos a hablar de eso, sino de otros puntos importantes vinculados al tema de la lluvia, y luego vamos a pasar al tema que habíamos dicho de la actividad que se está desarrollando en la ULA. Vamos a una pausa y regresamos. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Continuamos en Información a Todo Riesgo a través de Éxitos 100.9, conversando con el profesor Carlos Ferrer, reconocido geógrafo, profesor de la universidad, y quien nos está acompañando para hablar de varios temas importantes. Continuando con este aspecto de los efectos de la lluvia, profesor, ciertamente cuando llueve mucho, pues esa agua tarde o temprano va a hacer contacto con la tierra y se van a producir unos efectos. Si hay gente viviendo en esa tierra que toca la lluvia, ocupando espacios, pues vamos a ver situaciones calamitosas. En tanto, si ocurre esto en medio de la selva amazónica, pues posiblemente nadie ni se percate. Esto es porque la presencia humana, pues hago esta introducción porque la presencia humana determina el grado con que consideramos desastre o no los efectos excepcionales de estas lluvias sobre el suelo. En este caso concreto, en el entendido que cada vez más el espacio urbano tiende a ser ocupado de manera impropia, cuando cada vez se propician, inclusive vamos a estar claro que el propio Estado y los propios gobiernos municipales, estadales y los gobiernos nacionales a veces propician situaciones de construcción de riesgo y dado el carácter cíclico que usted le endilga a estos fenómenos, que nos espera entonces en el futuro, combinando retornos con mayor ocupación del espacio urbano de manera inadecuada. Sí, tú señalaste algo que es interesante aclarar bien. Estos eventos naturales, cuando afectan directamente a la sociedad humana, se denominan amenazas naturales. Es una amenaza, pero un evento natural por sí no es una amenaza. Entonces tenemos dos conceptos que es bueno siempre manejar, lo que es la amenaza, que se refiere al aspecto físico, y el otro es la vulnerabilidad. Un poco lo que tú señalabas, que es completamente cierto, la gran expansión urbana
no solamente los Andes venezolanos, eso se está notando en todo el mundo y específicamente en el país, tiene una tendencia a ocupar zonas cada vez más frágiles. Y sintiendo un poquito en las zonas montañosas, fíjense, en las zonas montañosas, que como es el entorno donde directamente nosotros nos desenvolvemos, hay por ejemplo ocupaciones, a veces obligadas, personas que ocupan lechos, y eso es algo común, es una conversación común, te ocupan lechos de quebrada y te ocupan lechos de río. Ya de por allí, empezando por allí, ya hay una situación realmente crítica. Pensando en eso un poquito lo que hablábamos, las quebradas crecen cada cierto tiempo. Incluso la ocupación de zonas de laderas inestables, que incluso un poquito de sentido común le puede indicar a la gente que no deberían ocupar ciertas laderas. Por otro lado, las zonas, hay un aspecto que nosotros lo hemos tratado de analizar con mucha insistencia. Las ciudades, más del 80% de las grandes ciudades del país están ubicados en zonas planas y zonas semiplanas. Esas zonas planas, semiplanas, se denominan abanicos aluviales. Mérida, Trujillo, la misma ciudad de Caracas, gran parte de la ciudad de Caracas está ubicada en esos abanicos aluviales. Y esos abanicos aluviales son sitios donde pasa muchísimo tiempo, no sucede nada y de repente un día para otro, o es una influencia sísmica o una influencia por precipitaciones. Recordemos solamente lo que pasó en el estado Vargas, en el litoral central. Esas zonas semiplanas llegan a constituir sitios peligrosamente seguros, lo denominé yo en una oportunidad, porque la gente se confía. Peligrosamente seguro. Entonces, los abanicos aluviales, en este caso específico, nosotros tenemos varios. Tenemos muchísimos, prácticamente. Es que todas las poblaciones en zonas montañosas, te estoy hablando del norte del país. El norte del país es extremadamente vulnerable, tanto desde el punto de vista sísmico, porque tenemos las fallas más activas están ubicadas en esa zona. Tenemos zonas montañosas asociadas con quebradas, ríos, con los abanicos aluviales, y es donde tenemos la mayor concentración, no solamente de población, sino la mayor infraestructura industrial la tenemos exactamente localizada en la parte más vulnerable del país. De repente yo me desvié un poquito de la pregunta específica que tú me estabas haciendo, pero realmente estos son temas que hay que tomarlos en cuenta, porque un poco el lema que decían los ingleses, ¿no? El problema del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Yo, por ejemplo, nosotros hemos estado en situaciones que yo entiendo que la necesidad de la gente por ocupar espacio para vivir es perentoria, pues no hay manera, pero hay poblaciones que están ocupando áreas realmente críticas. Y de eso tenemos nosotros un catálogo de miles de páginas de zonas que no deberían estar en este momento ubicadas. La expansión de la ciudad de Mérida, lo que diríamos. La ciudad de Mérida, con su satélite Tabay y con su satélite Ejido, ocupando zonas muy delicadas y con una tendencia a crecer hacia el sector de Lagunillas de Urabo, San Juan de Lagunillas, sector que tiene problemas desde el punto de vista natural muy graves. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Simplemente primero para que la gente tenga en consideración un poquito cuáles son los márgenes de seguridad, qué características tienen los sitios que está ocupando y realmente tratar de introducir algo, repito lo que dije al principio, un poco cultura de la prevención. Así es, profesor. Y fíjense que eso nos va llevando necesariamente, sobre ese tema podríamos estar hablando un largo rato, pero como usted ha visto, pues el tiempo va corriendo y realmente nos gustaría aprovechar su presencia, profesor Ferrer, para que nos ilustre sobre una iniciativa que, bueno, surgió, como suelen surgir muchas buenas iniciativas luego de situaciones de emergencias, de desastres. Recuerdo que Colombia tuvo un gran crecimiento institucional y organizativo después de desastres como lo del eje cafetero, que Armero, que los obligó a revisarse de cómo estaba. Y bueno, estas lluvias, amigos oyentes, han provocado cosas, ¿no? Tal vez algunas un poco más políticas, demagógicas, otras más populistas, pero también acciones de tipo institucional bien interesantes, como por ejemplo el hecho de que la Universidad de los Andes se encuentra en este momento gestando una instancia organizativa para encargarse de una manera un poco más constante, más formal, digámoslo así, del tema de la gestión de riesgos de desastres. Y el profesor Carlos Ferrer precisamente forma parte de esta comisión, de este, vamos a decir, espacio embrionario de ideas, y precisamente vamos a conversar con el NILSA sobre las implicaciones de esta nueva instancia que surgió, vamos a decirlo así, en medio al calor de las situaciones que generaron las lluvias. Pues sí, bien importante, además que
pues ya ha salido reseñado ese encuentro, profesor, que se ha tenido en la universidad y que se ha tomado como una iniciativa muy importante, primero por la institución de donde viene la propuesta, ¿no? Y de allí empezar la conversación desde el punto de vista de dónde nació la iniciativa, quién la propuso, y que nos cuente un poquito esos antecedentes de este grupo y como dice la nota, de expertos, gente conocedor del área y que pues tiene suficientes méritos y criterios para poder conformar este grupo. Sí. Mira, yo diría que la iniciativa, que fue una iniciativa que partió del ciudadano rector, que fue, y la persona puente fue el profesor Alejandro Gutiérrez, coordinador del CSH. Yo diría que esto fue como el llegadero de una cantidad de cosas. Los antecedentes de la Universidad de los Andes en este tema, mire, datan de mediados de la década de los 70. Yo recuerdo, por ejemplo, que instituciones tan importantes como la Fundación Venezolana de Investigación Científica, antes de contestar tu pregunta en concreto, Funvisis, fue fundada después del terremoto del año 1967. O sea que hay que esperar que ocurran grandes catástrofes para que de repente exista una respuesta institucional. Mira, la Universidad de los Andes decía hace poco que a mediados de la década de los 70 está trabajando en estos temas asociados con riesgo, vulnerabilidad y amenaza. De allí surgió la fundación de CEAPRI, que luego dio origen a Fundapri como fundación, dio origen al laboratorio de geofísica donde está el cerebro de los sismógrafos en la parte sísmica de Mérida de la universidad. En el Instituto de Geografía donde yo trabajo se instrumentaron los núcleos geotemáticos, que eran grupos de investigación, y nosotros tenemos un grupo de investigación desde hace cierto tiempo. La colaboración, las ofertas que la Universidad de los Andes le ha hecho a instituciones públicas que muchas veces han sido desoídas, tanto por ejemplo lo que sucedió en el año 1999 en el estado Vargas. La universidad puso a la disposición del gobierno los investigadores, los equipos, y bueno, eso fue realmente desoído, no se tomó en cuenta. O sea que la ULA tiene la ULA tiene un historial, por eso te digo, llegamos al llegadero. E incluso son esfuerzos aparentemente individuales que en este momento, bueno, estamos aprovechando la coyuntura. No olvidemos a la gente de ingeniería de sismoresistencia. Es que hay grupos mira, la de ingeniería civil con la gente de sismoresistencia, la gente de arquitectura. En medicina se ha trabajado. El Fundapri fue realmente como una especie de ágora, como un sitio de reunión donde convergíamos gente de diferentes facultades. Como te decía hace poco, la iniciativa del rector nos condujo a tener unas reuniones a fines de diciembre para darle una respuesta concreta a la situación de lluvia que estaba afectando a la zona occidental del país. Nosotros en esa reunión nos dimos cuenta, que coincidimos algunas personas, que más que atender focalmente una situación de emergencia, a esto teníamos que darle más, una política institucional un poco más amplia. Y esta es un poco la idea de lo que nosotros estamos manejando ahora. El insistir en que la institución necesita tener una política concreta de reducción de desastres. Y eso va a conducir a un compromiso de la universidad con la misma gestión de riesgo. Es muy importante decir que tenemos que independizarnos de las iniciativas personales. Hay muchas iniciativas personales y bueno, de repente salimos nosotros a atender una emergencia y solicitudes de las juntas comunales, de las alcaldías, y estamos cansados en el buen término de la palabra, de hacer esas atenciones, pero simplemente como una respuesta personal. Entonces la idea fundamental, por un lado, es darle a esto un carácter institucional, que la universidad tenga una política de gestión de riesgo, reforzar las maestrías, tratar de insistir que estas materias se inculquen en los cursos de pregrado, incluso en los cursos de posgrado, porque esto es una materia que cualquier tipo de profesional tiene que manejarla. Entonces la idea fundamental, repito, insistiendo en que no es la parte de emergencia, la respuesta de emergencia, es tratar de proponer la creación de una comisión permanente en estos problemas de gestión, que funcione con la menor burocracia posible. Muy bien, y muy sabrosa la conversación. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, profesor, fíjese que cuando se trata de este tipo de comisión, siempre hay que ver cuáles son los puntos importantes que se deben tocar, si es antes, durante o posterior a una eventualidad natural, ¿no? La mayoría de esas reacciones suceden es cuando ya el hecho ya el daño está hecho, por decirlo así, ¿no? Entonces nos gustaría que al regreso pues habláramos de eso, de dónde se va a enfocar la atención de esta comisión. Ya regresamos. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris,
a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Una vez más con todos ustedes, es información a todo riesgo por Éxitos 100.9 y les recordamos que estamos conversando con el profesor Carlos Ferrer Oropeza, geógrafo reconocidísimo en muchas áreas vinculadas al campo de la geografía y parte fundamental, tanto así que en este momento pues vamos a decir el coordinador accidental de la comisión, no sé si tiene nombre aún, cómo llamarla, pero la comisión que propicia a la universidad dentro del tema de la gestión integral de riesgo. Profesor, bueno, Nilsa ha dejado una inquietud. Sí. Esta comisión, incluso debo decir que informativamente, la primera información que nos llegó era que esta comisión se había conformado un poco para hacer como una especie de labor de emergencia, atención, algo así. ¿De qué manera la ULA puede ayudar aquí con los damnificados y esto? Pero creo que luego esto tomó otro rumbo. Indudablemente desbordó lo que al principio se pensaba que era solamente para atender situaciones de emergencia. Nosotros creemos que tiene que ir un poquito más allá. Por cierto, este llamado que hizo el rector y que coordinó el profesor Alejandro Gutiérrez, precisamente coincidió con esa época que se estaba discutiendo la nueva ley de universidades y realmente era de diciembre y costó mucho conseguir a la gente. Y bueno, pero ahí vamos poco a poco. Ahora, lo que es importante es aclarar que hasta ahora lo que tenemos es un papel de trabajo. Esa pregunta que tú hiciste me parece muy interesante porque básicamente hasta ahora lo que estamos intentando con este papel de trabajo que está abierto para la discusión, para que la gente lo raye, lo tache y haga sus sugerencias, básicamente está orientado a tratar un poquito lo que te señalé al principio. Establecer una comisión, tiene que ser una comisión, porque tenemos que tener como un ente rector. Esa comisión comisión permanente de riesgo debe estar fundamentalmente lo menos burocratizada posible. Y en este momento nosotros estábamos pensando, y en este particular Alejandro Liñayo nos ha ayudado muchísimo, realmente en dos direcciones fundamentales de actuación. Uno se refiere a la parte de prevención y mitigación mediante una serie de acciones. Acciones que tienen que ir tanto a la parte externa de la universidad como a la parte interna. Por un lado tenemos una de esas columnas, que es las acciones, y complementario a estas acciones, una cantidad de respuestas. Y por ahí más o menos donde podemos nosotros establecer no solamente los objetivos lo más completo posible, tanto generales y específicos de esta comisión, sino como establecer lo que más importante, una agenda de trabajo. Sí, un poco para que nos pudiera aclarar un poco, cuando decimos en lo interno y en lo externo, para que a nuestros oyentes le quede claro a qué estamos refiriendo. A lo interno es como institución propiamente, su dinámica interna. ¿Es así? Bueno, pero hay algo muy concreto. Por ejemplo, fíjate, una acción interna imprescindible para la universidad. Nosotros tenemos que caracterizar y diagnosticar qué nivel de vulnerabilidad tienen las estructuras de la universidad. Cómo están las edificaciones, si las edificaciones pueden de repente servir para centros de asistencia, si algunas edificaciones puedan servir como refugio, ya que es un término que está de moda, y eso obviamente va a requerir hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cómo vamos nosotros qué criterios vamos a utilizar para incorporar los nuevos proyectos de investigación en esta gestión de riesgo, ese tipo de cosas. Y hacia lo externo, pero hay muchísimas cosas, por ejemplo, un poco lo que señalaba, cómo incorporar este tema tan importante a una serie de carreras estratégicas, el ingeniero civil, el politólogo, el geógrafo, el geólogo, bueno, por su naturaleza, el forestal, van a tener que de una u otra manera tener algún tipo de incumbencia en este tipo de programas. Hacia lo interno, apoyar el posgrado de maestría en riesgo que está siendo auspiciado por el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos. Y así un poco de acciones muy concretas. Ahora, en relación a respuestas, mira, hay respuestas externas y respuestas internas. En relación a las respuestas externas, nosotros necesitamos elaborar una cantidad de protocolos. Protocolo significa una cantidad de especificaciones, cómo se va a responder en caso de determinada emergencia. Claro. Hay algo importante que eso incluso algunas facultades en la Universidad Central de Venezuela ya la han ensayado, que es la conformación de grupos operacionales de apoyo post-impacto. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener un grupo que evalúe daños y análisis de necesidades.
El otro grupo que haga una caracterización y seguimiento de determinados tipos de amenazas, que se evalúen las estructuras. Pueden ser ocupadas, no pueden ser ocupadas, necesariamente tienen que ser desalojadas. El manejo de los albergues y así sucesivamente. Hasta ahora nosotros hasta cierto punto, por intermedio de Fundapris y en iniciativas personales, le hemos dado cierto apoyo a ¿cómo se llama? La Corporación de Gestión de Riesgo aquí. No, Exigir es el Centro de Gestión de Riesgo. Caramba, no, el ente aquí que está manejando los... No, aquí hay un ente que maneja, ente oficial que depende de la gobernación. Impraden, que mi amigo alemán a veces me juega mal. Bueno, nosotros en varias oportunidades le hemos dado ese tipo de apoyo. O sea, lo que se interesa, lo fundamental es eso, tratar de... Claro, hay una cantidad enorme de acciones, respuestas que podemos poco a poco, ¿no? Ahora, todo tiene un tiempo, ¿no? Es decir, toda esta comisión pues debe tener su tiempo, pero el tiempo también se establece, es decir, para que se vean estas respuestas, para que se vean esta dinámica de trabajo que usted tiene establecido allí. Y que me imagino que han ido avanzando, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de...? Bueno, hemos ido avanzando en la elaboración del documento, porque este documento, por intermedio del coordinador del CSH, se le va a presentar al Consejo Universitario. El Consejo Universitario va a tomar la decisión de si realmente es pertinente o no fundar esta comisión de riesgo, que sea una comisión permanente. Al tener ya ese primer paso, las cosas son algo un poquito más de detalle. Cómo se va a conformar la comisión esta permanente de riesgo, quién va a ser el coordinador, quiénes van a ser los coordinadores. Yo siempre parto del principio que mientras el grupo sea más pequeño, mucho mejor, y que sea operativo, tendrán que disponerse algunos recursos. O sea, hay una cantidad de detalles que en esta etapa de tal como está el documento, de repente no me permite a mí claro, por supuesto, darle demasiado. Sí, muy puntual, profesor, dos aspectos. Uno, que tiene que ver el tema... me imagino que el ánimo de todos es que esto permanezca y el carácter de comisión permanente, pues ya de por sí... Le da ese carácter. Pero sin embargo, más allá del nombre, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Cuál es el ánimo que prevalece en los que están dándole forma a esta estructura de trabajo con respecto a la respuesta que puede dar la universidad en el transcurso del tiempo, más allá del cambio de autoridades y todas estas cosas, claro. Tomando en cuenta, vamos a decir, situaciones precedentes, experiencias pasadas, ¿cuáles son esos obstáculos institucionales, logísticos, etcétera, que ustedes dicen vamos a tener que estar pendientes de que no nos vaya a pasar como le pasó a fulano o a sutano? Bueno, mira, en líneas generales, con la gente que yo intercambio ideas sobre esta problemática, tiene muchísimas expectativas. Bueno, un poco lo que yo les decía hace poco. Esto es la convergencia de un esfuerzo durante mucho tiempo. Y simplemente la convergencia de ese esfuerzo, lo que estamos tratando es que exista un reconocimiento institucional. O sea que, repito, ¿no? Las expectativas tienen que ser necesariamente positivas porque se ha trabajado mucho en estos temas. Hemos tenido fracasos, hemos tenido desilusiones, decepciones. Muchas de las cosas que nosotros hemos recomendado, que han recomendado los grupos donde nosotros trabajamos, pues no se le ha dado mucha importancia. Y acuérdense que insistí al principio que esta cosa a veces funciona epilépticamente. Hay un desastre, entonces cuando funcionan las cosas. Estamos intentando evitar ese tipo de cosas. De ahí la idea de prevención, que la gente esté preparada. Ahora, siempre en este tipo de trabajo, siempre se tiene cierta suspicacia con respecto a la continuidad de estos grupos. Obviamente que la colectividad, como es lógico, pues aplaude, porque son cosas que definitivamente como ciudadanos nos va a beneficiar. Una comisión que esté pendiente del antes, del durante y después de cualquier eventualidad. Usted ya lo ha dicho que somos una zona propensa a algunos desastres naturales, obviamente, ¿no? Se ha hablado de eso, profesor, de esa posibilidad de darle un carácter permanente a la comisión, que venga una autoridad, pero que también reconozca esta permanencia, esta autoridad de este grupo de especialistas que se está conformando. Bueno, yo creo que el ánimo del rector era un poco eso, que esta sea una comisión que funcione independientemente de cambios de autoridades. Y yo creo que por ahí va orientada la cosa. Por eso, fíjate, aquí existe la Comisión Permanente de Ambiente, que la coordina la doctora Sardi. Y la Comisión de Ambiente ha persistido durante mucho tiempo y tiene mucha perspectiva, ha hecho trabajo muy bonito. Bueno, la idea es un poco, yo no creo que se necesite un esfuerzo del otro mundo para que esto no sea algo permanente, porque es una necesidad. Y también es algo que la población debería también presionar a la universidad para que esto se mantenga en el tiempo.
Bueno, profesor, de verdad que le agradecemos mucho esta primera avanzada informativa sobre lo que está aconteciendo puertas adentro de la universidad y que definitivamente celebramos todo con respecto a la conformación de este grupo, pero como ha visto, el tiempo sigue implacable y tenemos que cumplir con otra pausa para venir con unas informaciones finales, pero de verdad le agradecemos enormemente su presencia. Gracias, y quedan las puertas abiertas de par en par para una próxima presencia del profesor, el geógrafo Carlos Ferrero Oropeza, al que le damos las gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa muy rapidita y regresamos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, continuamos con información a todo riesgo y en estos últimos minutos de programa, tiempo para hacer, vamos a decirlo así, un pasaje, aunque sea fugaz y muy breve, sobre algunas noticias que fueron de importancia durante la semana que acaba de culminar. Sí, pues tomando en consideración que todo fluyen muchas informaciones con respecto a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, tenemos que tomamos una información del sitio www.semana.com, fechado del 18 de enero en Bogotá, Colombia. En entrevista con el portal informativo digital semana.com, Gustavo Wilches Chau, analista de razonpublica.com y experto en medio ambiente y gestión de riesgo, aduce que la recuperación de Colombia tras las lluvias se debe enfocar en los derechos de la población damnificada. En su criterio, es necesario evaluar el modelo de desarrollo que permite que el hombre intervenga sin control su hábitat. Bien, a Wilches se le consultó sobre una constante aclaratoria que suelen hacer los expertos en el tema de la gestión de riesgo, que es que los desastres no son ni naturales ni castigo de Dios. Él respondió: esa es una pelea que considero perdida, dijo Wilches Schultz sobre esta particular. Que los desastres son castigo de Dios se escucha con menos frecuencia, pero siempre se habla de tragedias naturales, desastres naturales o de catástrofes naturales. Bueno, ¿cuál es la importancia de quitarle el adjetivo? La humanidad se demoró mucho tiempo en ver la relación entre el coito y el parto, después de 9 meses. De la misma manera, aún no es tan notoria la relación entre desastres y errores o decisiones del desarrollo equivocadas que se han tomado en algún momento. Sin embargo, bueno, cada vez surgen más efectos en la gente que lleva a que considere que el desastre no es natural, y eso ya de por sí es un gran avance. Sí, tenemos otra información que tiene que ver con que Ecuador recibió donativo de teléfonos satelitales como asistencia ante los desastres. Esta noticia la tomamos de la agencia EFE y fue fechada el jueves 19 de enero en Quito, Ecuador. Dice que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior de la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos entregó esta semana 10 teléfonos por satélite a Ecuador, en una donación que busca mejorar la gestión ante eventuales desastres naturales en el país andino. Los equipos y servicios relacionados por un total de $45.000 se utilizarán para optimizar el flujo de información y la capacidad de respuesta del gobierno de Ecuador en las áreas de mayor riesgo de erupciones volcánicas o terremotos, precisa un comunicado de la embajada. En este sentido, la embajadora norteamericana en Ecuador, Heather Hodgel, indicó que la gestión de riesgo es un tema que interesa a los dos países y que es importante trabajar conjuntamente para mitigar los potenciales impactos negativos de cualquier desastre natural. Agenda de la semana. Bien, y hoy en el tema de agenda, 2 actividades muy puntuales. Primero, invitarlos a participar en el tema de las becas que está propiciando el CIGIR, el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos. CIGIR está haciendo un nuevo llamado a interesados en participar a su programa de becas de investigación en gestión de riesgo dirigido a estudiantes de carrera de pregrado, maestría o doctorado. Bueno, la beca que se ofrece comprende un monto fijo mensual que se asigna al tesista durante el tiempo de su investigación. Dicho monto es cancelado en los términos y condiciones del plan del trabajo
trabajo que lo postule junto con su tutor y presenta y que es presentado como parte de la solicitud. Si está interesado en estas becas, pueden contactar por el siguiente correo electrónico: becas@sigir.org o al teléfono 658-8206. Aquí tenemos otra invitación, pero para una maestría. Pues muy pronto se ofrecerá en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA una maestría en gestión de riesgos socionaturales, la cual está adscrita al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Esta maestría en gestión de riesgos socioculturales es la única en su tipo en Venezuela y ya tiene la aprobación del Consejo Universitario de la ULA y del Consejo Nacional de Universidades. La profesora Rosa Ramírez, quien es coordinadora del grupo de profesores encargado de diseñar el plan de estudio, indicó que los egresados de esta maestría podrán diagnosticar las amenazas y vulnerabilidad física y social en diferentes contextos. Los interesados en cursar esta importante maestría pueden ingresar a la dirección de www.forest.ula.be/geografía y conservación y llenar una planilla que ahí se encuentra muy sencilla, donde plasmarán sus datos personales y académicos, y el llamado a inscripciones se hará próximamente. Bien, Nilsa, ya se está terminando, pero breves, casi segundos que nos quedan. Bueno, uno, utilizarlos para recordarles entonces que este programa es el producto de la conversación que tuvimos hoy con el geógrafo Carlos Ferrer. Se puede consultar el próximo lunes en el Diario de los Andes, en la página Información a Todo Riesgo, versión escrita, y para lo cual entonces los invitamos a estar pendientes del próximo lunes de la edición de este nuevo espacio. Y salen también, por supuesto, muchas de las informaciones que hemos hablado aquí, la agenda y parte de las informaciones que estuvimos destacando, Nilsa. Sí, muy bien, esperamos que el programa haya sido del agrado de los oyentes. Para nosotros fue de verdad muy, particularmente muy importante y muy fructífero en cuanto a la información, y estoy seguro que ustedes también pues salieron muy satisfechos de la información que aquí se ofrece. Así que el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde no dejen de sintonizar Información a Todo Riesgo. Recuerden que nuestro lema es: para que el desastre no nos alcance.